Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles la segunda parte del tema de la Inmaculada Concepción, vista desde el fundamento bíblico, pero antes vamos a hacer un pequeño desarrollo de una tesis que ocupé. De hecho, no vamos a ocupar la Biblia porque vienen aquí los textos y vienen ciertas citas patrísticas y se hace la definición completa sobre el dogma. Empezamos por las fundamentaciones que tenemos, patrísticas, históricas, y desde ahí ya partimos también con algunas premisas no católicas. Hay católicos que en la Biblia dicen que el dogma de la Inmaculada Concepción no existe. Y entonces nosotros vamos a ir con el paso del desarrollo, formulando todo el tema, pero a través de citándonos en los fundamentos necesarios para poder dar respuesta sobre el tema. Sin más, vamos al tema. Voy a ir leyendo una parte y les voy dando una cierta explicación sobre el tema del dogma de la Inmaculada Concepción. Pues sin más, comenzamos. Por ejemplo, hay una fundamentación teológica. ¿Cuál es? Que el dogma de la Inmaculada Concepción es exclusivamente, pues no nada más se basa en los textos bíblicos, ¿no? También hay ciertos argumentos que se van haciendo para el desarrollo del tema. Por ejemplo, como padres de la Iglesia, como San Ambrosio y San Agustín, así como teólogos medievales como Dan Scotto, que hacen el realzamiento del tema de la Inmaculada Concepción para construir la situación teológica, y es la culminación de la proclamación sobre el dogma de fe, que es el de la Inmaculada Concepción, ¿sí? El cual afirma pues que María es madre de Jesús, pero que ella es inmaculada desde su concepción, así como Jesús. Entonces, sin más, vámonos a los orígenes patrísticos. Por ejemplo, vamos a empezar desde el siglo II con los padres de la Iglesia como San Justino y San Ireneo, que mencionan la pureza y la santidad de María. También Orígenes y San Clemente de Alejandría hablan sobre la virginidad y la santidad de María. Y luego, después, más adelante, empieza ahí el desarrollo medieval. Por ejemplo, en el siglo VI, ahí habla sobre el concilio de Constantinopla en el año 553, sobre, pues que no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, pero sí enfatiza mucho en la santidad de María y en toda su gracia. Entonces, desde ahí nos vamos al siglo octavo por San Juan Damasceno, que define la pureza y la santidad de María también. Y luego de ahí el siglo XI, San Ambrosio, San Anselmo de Catemburi y San Bernardo de Caraval promueve la devoción a la Virgen María. Y luego de ahí en el siglo XII, pues la iglesia comienza a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. Después hay ciertos debates ahí ya más pues por fe y razón, ya por el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino, y ahí y otros teólogos que debaten sobre la Inmaculada Concepción. Empieza ahí ya a hacer diferencia porque pues ya se empieza a tratar el tema ya no de una forma, pues como lo veníamos viendo desde la tradición, desde las fuentes patrísticas, sino que ya hay personas quienes debaten sobre el tema. También en 1327 el Concilio de Londres decreta que María fue concebida sin pecado, y ahí empieza a desarrollarse ya con más fuerza el tema. Y ya luego de ahí, en 1439, el Concilio de Florencia, pues ahí nos afirma que María fue concebida sin pecado original, ya haciendo todo el estudio completo y tratándolo ya con más profundidad. Y en 1546, en el Concilio de Trento, no define explícitamente el dogma, pero sí enfatiza sobre la santidad de María también. Y pues al último, la definición dogmática pues habla en 1830 por el Papa Pío VIII, cuando promulga la encíclica Mariari Vos, que prepara el camino para la definición dogmática. Y en 1854 el Papa Pío IX promulga pues la bula que habíamos dicho en el tema anterior, que es la Ineffabilis Deus, y ahí define todo el dogma de la Inmaculada Concepción. Hasta 1870, en el Concilio Vaticano I, ahí hace la ratificación y la definición en concreto, y ahora ya podremos usar de ese dogma de fe. Ahora, la doctrina actual de la Inmaculada Concepción pues se considera como un dogma de fe, y la Iglesia lo enseña, que María pues fue concebida sin pecado original. También su fiesta de la Inmaculada Concepción ya se le da un día, por ejemplo el 8 de diciembre, y pues hay referencias y fuentes como Historia de la Iglesia Católica de Hubert Hedin, la Inmaculada Concepción de Juan María Canals,
y el diccionario de teología de Karl Rahner y la enciclopedia católica de la Iglesia católica, obviamente. Entonces, pues esos serían como que las fuentes, pues ya más dogmáticas en donde muestran el tema de la Inmaculada Concepción. Ahora, como una introducción bíblica, nosotros tenemos ciertas bases, en la escritura, por ejemplo, cuando hablamos de Lucas 1:28, en donde se hace el anuncio del saludo de María, del ángel a la Virgen María, cuando le dice llena eres de gracia, y ahí pues es como una señal que habla que ella convive en el mundo, pero sin el pecado. Por ejemplo, al decir llena de gracia, pues ahí implica una plenitud de santidad, pues incompatible con el pecado, ¿no? Luego de ahí hay tipologías en el Antiguo Testamento, por ejemplo, como que María es comparada con el Arca de la Alianza y pues que contenía los elementos sagrados, como lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Que era el pan, la vara de Aarón y las tablas, ¿no? Que es la palabra. Entonces, pues ahí dice que esa arca era consagrada, ¿no? Así como el vientre que albergó a Cristo y que debía hacerlo aún más, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 3:15 también es un texto muy clave porque desde el principio ahí habla sobre que pondré enemistad entre ti y la mujer, surgiendo la total separación de María y del pecado, ¿no? Es una tipología que a lo mejor no es de una forma muy, muy explícita, pero viéndolo como de una parte más metafórica, ¿no? Y o comparativa. Por ejemplo, a eso a nosotros le llamamos como el protoevangelio, porque ya que ahí predice la victoria de Cristo y también pues por extensión a María, ¿no? Obviamente, porque pues ella lo concibe, ¿no? Entonces, ahí es la contrarrestación de, por ejemplo, el pecado y Satanás, ¿no? Entonces ahí es este símbolo de victoria, ¿no? La iglesia sí la interpreta como a la mujer, ¿no? Que es María, ¿no? Entonces ahí habla sobre la enemistad perfecta, ¿no? Entre el pecado y la gracia, ¿no? Es lo que hace la concepción de María sin pecado original. También ahí, pues al decir eso, el saludo de María es fundamental esa expresión de llena de gracia, ¿no? Ya que pues ahí interpretan teólogos católicos y pues como hay una plenitud de gracia, ¿no? Especial, ¿no? Desde su concepción, preservándola del pecado. O sea, ahí está hablando también de otra expresión, por ejemplo, en Efesios 1:4 dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Ahí está, dice que nos predestinó para que fuéramos santos e inmaculados. Ahí habla sobre una inmaculación, o sea, algo sin pecado, ¿sí? Aunque pues no se refiere precisamente a María, pero pues nos está dando un respaldo más que nada teológico en donde habla que pues hay personas que son predestinadas para la santidad, ¿no? Por ejemplo, pues también en el Apocalipsis 11, 19 y 12:1, que sería la continuación del texto. Ahí, por ejemplo, abre el santuario, dice, y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de la tierra y una fuerte granizada. Entonces hablan de un santuario de Dios en el cielo, ¿sí? Entonces ahí estábamos hablando de ese santuario donde preservó María a Jesús, que era su vientre, ¿sí? Entonces ahí se habla sobre la mujer como el arca de la alianza, que es inmaculada, ¿no? Porque es un santuario de Dios, o sea, Dios eligió ese santuario para tener al Hijo, que es su Hijo, Jesús. Entonces, ahí también podremos ocupar, por ejemplo, en Apocalipsis 12, que habla sobre la iglesia, porque muchos de los hermanos no católicos también dicen, no, pero cuando decimos que la mujer vestida de sol y que viene con un niño en el vientre, que es el niño Jesús, pero eso está hablando que Jesús es la palabra y la mujer es la iglesia, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos problema con eso porque eso podría ser como que otra interpretación también viéndolo desde una parte metafórica, aunque pues también en la otra parte está hablando sobre María, ¿sí? Entonces ahí vemos la comprensión de que María aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solamente como a veces pensamos en el solo evangelio, en donde nada más se le anuncia que iba a concebir a Jesús y después de que le dio a luz y hasta el final que habla en el Evangelio de San Juan que pues ella estaría al pie de la cruz viendo cómo su hijo pues ahí se entregaba en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces ahí vemos ese desarrollo teológico
Y ahora vámonos, por ejemplo, a premisas, como una tesis y una antítesis, ¿sí? Entonces, ya dado este tema, sí, ahora vamos a ver qué dice la parte no católica, ¿sí? La parte no católica se basa en Romanos 3:23 y nos dice, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que estoy sacando los textos de la Biblia Reina Valera 1960, que es la que ocupan los hermanos no católicos. Y todos los textos los voy a sacar desde esa Biblia, por eso es que no estamos manejando la Biblia católica, ¿sí? Para que veamos que con los mismos argumentos que ellos tienen, pues aún no son suficientes para poder tirar las premisas católicas. Entonces, ahora, al decir eso, ellos están englobando que dice todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y dice que ahí al concebir María la naturaleza humana, entonces no pudo concebir una inmaculada concepción, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de nosotros? Que ahí San Pablo se está refiriendo en el tiempo que él está hablando en el tiempo pasado, porque dice, por cuanto todos pecaron, o sea, está hablando del tiempo de la ley, ¿sí? Entonces, cuando estaban bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, da a entender, dice, mientras ustedes estaban sujetos bajo la ley, o sea, creían en lo que la Torah les decía, lo que la ley judía rabínica antigua, el texto antiguo, les dio como ley. Entonces dice, ustedes no cubrieron eso, por eso dice, todos pecaron, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios porque el pecado contrarresta la gracia, lo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, ahí está hablando San Pablo en el tiempo pasado, ¿sí? Se refiere a un tiempo pasado, aparte se refiere a un pueblo. Si estamos hablando de la carta a los romanos, entonces estaríamos hablando que ese pueblo era pagano, era un pueblo que no era cristiano. Entonces, por eso él les está como que haciendo una exhortación y les está diciendo, no, ustedes estaban bajo la ley, entonces ustedes pecaron contra Dios y están destituidos de su gloria, ¿sí? Ahí no está hablando de María. Y aquí, por ejemplo, los hermanos dicen, bueno, pero es que ahí tiene que entrar María porque dice todos y lo están hablando como desde una forma muy, ahora sí que como muy directa, ¿no? Entonces no, porque tenemos, por ejemplo, pues hay textos que también si habláramos de la humanidad, que es por la humanidad que concebimos el pecado, entonces Jesús también fue humano. Entonces también tendríamos que decir que Jesús es pecador, lo cual caeríamos en una herejía anticristiana y seríamos anticristos. Entonces, por ejemplo, esto lo sustenta Hebreos 4:15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Semejanza es la humanidad que adquirió. Dice, pero sin pecado. Entonces se está hablando que Jesús no tiene pecado. También en primera de Pedro 2:22 dice, elegidos, ahí está hablando de alguien que fue elegido, según la presencia de Dios, o sea, por Dios, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, o sea, que nació santo, ¿sí? Del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociado de la sangre de Cristo, que es gracia y paz, o sea, que sean multiplicadas. Acá está hablando de la gracia, es lo que les decía. Lo contrario de la gracia es el pecado, ¿sí? Entonces, ahí venía ya elegido por Dios, había una gracia, pero esa gracia era especial, ¿sí? Entonces, sí se puede que Dios sí predestina a personas, sí, aquí lo está diciendo primera de Pedro 2:22, también en Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, habla de otra gracia en Jesús. Entonces, aquí San Pablo nos enseña que somos liberados del pecado también para unirnos a Dios, ¿sí? Y lo cual eso nosotros le podemos llamar una excepción a la regla. Entonces, no es que todos pecaron y están destituidos, no. Hay unos que también fueron, por excepción a la regla, sacados de ese costal, de los que son pecadores, para venir por Dios y a través de su gracia que Él nos dio. Y nosotros recibimos la gracia en Jesús, como lo dice aquí Romanos 3:24, que sería la continuación de Romanos 3:23, porque te leen el versículo 23, el 24 no lo leen, porque no les conviene. Aquí ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces, ahora, después argumentan que en primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 8, también nos vuelven a dar esa misma situación de que el pecado, porque nos habla, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y si la sangre de Cristo de su Hijo nos limpia de todo pecado, dice, pero si decimos que no tenemos pecado,
Ahí es donde ellos resaltan el versículo y dice, si nosotros decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces dice, ahí está, la Iglesia Católica miente, porque dice que no tienen pecado. Entonces, como dicen que María no tiene pecado, entonces están mintiendo. Y dice, ¿por qué? Porque ellos se basan a Lucas 1:47. Dice, ahí dice, María pide la salvación, porque dice, pero vean cómo están haciendo una mala lectura o una mala comprensión de esa lectura. Dice, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ah, o sea, está hablando que su alma está regocijada porque Dios es su Salvador, sí, claro, porque también fue humana y Dios también la salvó, pero no la salvó de ser pecadora. Nosotros nos fuimos salvados por el pecado, porque hemos pecado, dice. Pero ella dice, Dios mi Salvador, porque Él la salva de que vaya a caer en pecado como Jesús. Jesús también fue salvado de caer en el pecado, ¿sí? Por eso cuando está en el desierto, ahora sí que le dice, está escrito, o sea, le presenta la escritura, le presenta a Dios primero. Entonces dice, el Padre me respalda porque está escrito. Entonces, así aquí María no está pidiendo salvación, aquí María está afirmando que ella es salvada por Dios, o sea, se preserva de ese pecado, de caer en pecado, ¿sí? Entonces ella es preservada de venir en pecado. Entonces, ahí no lo declara así, porque, a ver, por ejemplo, ¿dónde nos damos cuenta? En el versículo siguiente? Por eso les digo, hay que leer completo el contexto, porque ellos te leen textos. Por ejemplo, ellos leen 1:47 porque dicen que ahí pide salvación. Nosotros leemos también el 1:48 y dice, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su sierva. Por eso, desde ahora, todas las generaciones, todas, o sea, no está diciendo una, todas la llamarán bienaventurado, ¿sí? ¿Y qué es bienaventurado? Una persona que tiene una gracia especial. Jesucristo lo dice. También, por ejemplo, en el Monte de las Predicaciones, en el Evangelio de Mateo 5, dice, bienaventurados los que son limpios de corazón, porque solo sus verán a Dios. Y entonces ahí está hablando también de una bienaventuranza, ¿sí? Ahora, vámonos a lo que dicen ellos. Por ejemplo, también vamos a poner como, por ejemplo, por tanto, como por un hombre entró en el pecado en el mundo y el pecado a la muerte, y si la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, dice. Entonces le pregunto, ¿estás generalizando? Dice, sí. Le digo, ok. Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hebreos 11:5. Vámonos a Hebreos 11:5 y ahí le vamos a tirar ese argumento que dice que todos, ¿sí? Porque dice aquí, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado. Eso se llama asunción también. Otra cosa que niegan, la asunción de María. Dice, María fue muerta. No, fue trasladada, ¿sí? Sin ver la muerte, dice acá. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado y sin ver la muerte y no se halló, y no se le halló, dice, porque lo trasladó Dios, pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber sido agradado a Dios. Ah, entonces porque Dios le agradó, así lo envió y así lo rescató de la muerte y del pecado. Eso se llama predestinación. Entonces, si Enoc fue predestinado, que fue un profeta, entonces no nos vamos a preguntar María, ¿verdad? María que concibe a Jesús, o sea que no era cualquier concebimiento. Entonces, por eso, si el Hijo del Hombre tenía que venir sin pecado original, obviamente el vaso donde lo recibe tenía que ser sin pecado original para que pudiese cumplirse la santidad en plenitud y para que Jesús fuera un hombre pleno y su plenitud de deidad como Dios. Entonces, ahí está otro del texto, por ejemplo, eso se llama excepción a la regla. Ahora, por ejemplo, dice, eh, vamos a poner, por ejemplo, 1 Corintios 15:3, ¿no? Que dice que de los apóstoles, ¿no? Y habla sobre los apóstoles que estaban todos ahí, y en Juan 20:19-23, y en Hechos 1:19 hablan sobre los apóstoles, pero no dicen que estaba Judas Iscariote. Entonces estaba Judas, pero de Santiago. Entonces, imagínense, si leemos literalmente la Biblia como ellos lo leen, entonces ahí estaríamos cayendo en un anacronismo de lectura, ¿no? Entonces, pues hay cosas que tienen excepciones a la regla y, por ejemplo, interpretaciones implícitas, pues por las cuales también se creen por fe y no nada más porque simplemente tiene que estar explícitamente en la Biblia. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. La caída del Edén. Alguien que nos explique la caída del Edén. ¿Por qué y para qué? ¿Mm? ¿Qué sucede para que se haya dado eso? Porque en el Génesis no te explican, abarca del Génesis 1 al 2 la creación y en el 3 la caída, pero no te dice cómo fue,
¿sí? O por ejemplo, vámonos a los evangelios. En los evangelios, por ejemplo, Jesús nunca nos hablan de su parte en donde él fue adolescente o fue un joven y qué hacía, qué se dedicaba, si vendía algo, si trabajaba, si comía, no comía. Hay cosas que nosotros creemos por fe o por tradición, pero no las creemos porque en la Biblia está aquí explícitamente. Otra de las incógnitas, por ejemplo, misterios, es cuando los 3 días. ¿Qué pasan en esos 3 días cuando Jesús muere y descesa en la cruz físicamente? Y luego, ese cuerpo humano, ¿por qué recibe una gloriosidad? ¿Por qué se vuelve en un cuerpo glorioso y después, cuando resucita, aparece a los apóstoles y dice que atravesaba paredes, que se les aparecía de pronto, que él no sentía ya dolor, no sentía nada? Entonces, ¿por qué pasa en ese proceso de esos 3 días en el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué la Biblia no lo dice? Pero nosotros sí creemos en eso. Pues lo creemos por fe, no lo creemos porque precisamente la Biblia así lo explica, ¿sí? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nos argumentan eso, nosotros podemos contestar que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Por qué? Pues porque no todo se puede sustentar tan explícitamente y tan literal, ¿sí? Entonces, es una premisa que se cae abajo. Por ejemplo, vuelven a Romanos 3:12. Ese es otro texto que dice, todos se han desviado a una, o sea, de pronto, todos se desviaron, dice, y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice, y no hay ni siquiera uno. Y ahí dice, a ver, ¿por qué no dice menos María? Entonces es lo mismo, es decir, bueno, tú me dices eso, pero ¿por qué no dice todos menos Jesús? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay excepciones a la regla. Ahora, en el caso, por ejemplo, de José y de Abel, porque ellos eran justos y fieles, ¿sabes? Entonces, ellos no pecaron, porque entonces aquí dice todos, pero entonces Abel y José, ¿no? Abel incluso fue mártir porque a él lo matan antes de caer en pecado. Él era un pastor. Y José, siendo un hombre fiel y noble, lo venden sus hermanos y lo llevan a Egipto con el faraón y cosas así. Entonces, a ver, ¿por qué ellos no pecaron? Entonces, si aquí dice todos, cuando Pablo dice eso, entonces se está equivocando, ¿sí? Entonces no es así, es porque ustedes están haciendo una mala comprensión al decir todos, lo leen como de una forma literal, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, hay errores de comprensión, ¿no? Literales. Por ejemplo, los ortodoxos también creen que en la Inmaculada Concepción, pero ellos no lo nombran así. O sea, ellos dicen que es un pecado ancestral, el pecado original, sino que dicen ellos, María no tuvo pecado original, pero no lo dicen como pecado original, sino como pecado ancestral, ¿sí? ¿Cuáles son las tipologías que ocupan de María? Por ejemplo, que es la nueva Eva, que ella es la segunda Eva y es la hija de Sión. Ahí habla de su virginidad perpetua, porque recuérdense que de Adán y Eva para atrás no había pecado y ellos fueron inmaculados porque los hizo Dios sin pecado. Entonces esas tipologías van uniendo a la figura de María, ¿sí? Entonces, porque Eva fue la primera, la precursora, entonces María fue la que completa la tarea de la primera Eva, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que la Eva dejó caer, María lo vino a levantar por Jesucristo. Entonces entra la redención y pues entonces nosotros somos justificados por su sangre y su cuerpo del Señor. Entonces, por eso cuando nosotros nos hablan de dogmas, que nosotros los creemos porque así lo afirma la iglesia y ustedes están mal, dicen. Bueno, entonces cuando nos dicen eso está mal que ellos digan, porque sabemos que en 1 Timoteo 3:15 dice que es la iglesia el pilar, el fundamento y la base de la verdad, ¿sí? Y San Pablo lo está afirmando. Y luego de ahí también podemos pues acudir a Efesios 5:23 y 3:21, donde habla la multiforme sabiduría, que es la iglesia, y a Dios se le da la gloria en su iglesia, no fuera de ella. Al decir ellos que esto está mal, entonces quiere decir que ellos están fuera de la iglesia, que es el cuerpo místico, que dice Efesios 5:23, que es el cuerpo místico de Jesús. Él es la cabeza. Entonces ellos están fuera del cuerpo místico, que es la iglesia. Y al estar fuera de eso, se estarían arriesgando ellos en su salvación, porque fuera de la iglesia no hay salvación, porque por eso está como base, pilar y fundamento de la verdad, y es la multiforme sabiduría. Dios la hizo, dice, sin mancha, para que todos los que crean estén dentro de él y se salven, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando ellos hablan que no es necesario la iglesia.
entonces se están perdiendo, se están jugando su salvación. Ahora, vamos a hacer unas pequeñas premisas que nos dijo desde un concepto como más filosófico. Dice, todos los humanos han sido sucedidos por Adán y Eva cuando el alma les fue infundida. Carecen de justicia original de vida, la cual perdió también Adán. ¿Sí? Es una falacia porque dicen que cuando Adán y Eva fueron, nosotros somos los sucedidos de ellos, y cuando el alma les fue infundida, carecían de justicia del pecado original. Entonces es un error, porque Adán y Eva, ellos fueron inmaculados. Obviamente, ellos caen, pero eso ya es después. Entonces estaríamos hablando de un anacronismo. ¿Sí? Ahora dice María y todos, excepto Cristo, ahí ponen ellos ahí la excepción de regla, entonces se están contradiciendo. Dice, han sido propagados por el curso natural desde Adán. Ah, ¿y por qué Cristo no? Si es humano también, fue humano también. ¿Sí? Entonces están cayendo en una excepción de regla y están entonces ellos contrarrefutándose, ¿sí? Y hablan sobre una efusión del alma racional, que dice, por tanto María como todos, excepto Cristo, por la efusión racional, la efusión del alma racional, pero ese es un concepto platónico que no tiene nada que ver. Dice que tuvieron la carencia de justicia original de vida, o sea, María también nació con un pecado original, pero menos Cristo. Entonces, se supone que si todos tenemos una efusión de alma racional, entonces también Cristo tendría que haber caído, ¿no? Ese es un error garrafal, ¿no? Hablar sobre términos filosóficos cuando no existen unos buenos argumentos bases para poder argumentar eso. Ahora, eh, ¿cómo le podemos decir con Romanos 6:22, ¿no? Dice, somos libres del pecado y esclavos de Dios. Entonces ahí está hablando dos conceptos. Primero somos libres y luego esclavos, como lo afirma la Virgen en Lucas 1:38. Dice María, la esclava del Señor. Entonces quiso decir primero que ella fue libre del pecado y luego es esclava del Señor. Como en Lucas 1:48, por ejemplo, también dice, pero ha mirado la humildad de su sierva. Primero es libre del pecado porque es su servidora. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada. Ahí está la gracia, ¿sí? Todas las generaciones. También en Romanos 6:18, ahí también es otra refutación. Por ejemplo, dice, y liberados, o sea, primero libres y luego esclavos, dice, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia, ¿sí? Ah, ok. Entonces, primero estamos liberados del pecado y después nos volvimos esclavos de la justicia. ¿Qué quiere dar a entender? Pues que nosotros primero tendríamos que habernos apartado del pecado, ser liberados, y después hechos por justicia nobles, ser buenos, ser esclavos, porque habla una esclavitud de que, por ejemplo, tenemos que estar preparados, estar en comunión con Dios, ¿sí? Pero ya de una forma fiel, de una forma correcta. Entonces, esas serían unas premisas que ellos dan muy mal, y dice, y se basan, por ejemplo, en segunda de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. O sea que dice que primero para ser profeta tienes que ser limpiado, ¿sí? Y porque dice que Dios te constituye como un vaso de honra. Y que por eso María, al haber encontrado gracia ante Dios, es como fue primero santificada, dice, o sea que sí tuvo pecado antes, para el propósito, dice, y ser llevada a cabo sin nacer con el pecado. Entonces dice que como que primero fue ella pecadora y después Dios la santificó para que hiciera la obra del nacimiento de Jesús sin mancha. Ahí como que él ocupa ese argumento, lo cual pues no, porque habla de Isaías también, ¿no? Entonces dice, en Isaías 6:7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar como unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dije, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí dice que para aspirar a profeta, primero tienes que ser limpiado del pecado, porque habla sobre el carbón encendido, la purificación. Entonces, yo no me asocio a eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Pues aquí le está hablando de un profeta, no le está hablando de algún suceso que va a ocurrir como de un método de salvación, ¿sí? O sea, para él ser profeta tenía que haber santificado primero, o sea, que sí tuvo pecado. Entonces,
¿cuál es la respuesta? Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea, fue una gracia especial por el Espíritu Santo. Dice que María antes de que naciera Jesús estaba en gracia, porque por eso el Espíritu Santo viene a verla y no para quitarle el pecado. Porque entonces, si así como el profeta Isaías dice que vino un serafín y le puso el carbón encendido para hacerlo profeta, entonces aquí no habla, por ejemplo, en Mateo 1:18, que María llegó el ángel y primero la santificó y después le dio el concebimiento de Jesús, ¿no? Entonces aquí está mal porque dice el Espíritu Santo viene a verla y no para quitarle el pecado original, o sea, viene para anunciarle, tú serás la madre del Salvador, ¿sí? Entonces, es por eso que les digo que esas premisas no cuadran porque están mal planteadas. Por ejemplo, en Génesis 26 dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Ah, ya ven, ahí está hablando, que dice que esa es la excepción a la regla también, que dice, antes de que tú pecases contra mí, yo te detuve y así no permití que fuera tocada, o sea, que fuera tocada del pecado. Aquí Dios actúa como un médico, por ejemplo. No solamente sana a él de alguna enfermedad, que sería el pecado, sino también él previene del pecado original, ¿sí? Que es que te previene de la enfermedad. Entonces, esas son las premisas que nos tocan. Por ejemplo, también en Romanos 5:20 dice, pero por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ese es otro texto que te agarran así como para decir, ya ves, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso María abundó una gracia en ella, porque primero antes abundó el pecado, dicen, ¿no? Entonces, dice que al decir que Jarito Mene en Lucas 1:28, eso le quita la especialidad que uno le da como católico. Entonces dice que en el libro de Eclesiásticos y Sirácides y Salmos 17 también mencionan la misma palabra, lo cual es una mentira. La respuesta católica en Sirácides o Salmos no afirma que es un título en específico a alguien, ¿sí? Cuando habla en el libro de Sirácides y Salmos, habla sobre que dice que la palabra de gracia es dada a alguien, pero no en especialmente a una persona. Y aquí, por ejemplo, en Lucas 1:28 habla directamente a alguien, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas 28, el ángel le dice a María, llena de gracia, ¿sí? No, por ejemplo, como en Eclesiástico, en Sirácides o en el Salmo, habla sobre que le van a dar una gracia a alguien, ¿sí? O sea, no es directamente cuando se refiere, ¿sí? Entonces, en Romanos 5:20 dice que no necesariamente porque ya cayeron en el pecado, por ejemplo, como fue concebido Adán y Eva, la respuesta es no, porque no existía antes el pecado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la premisa no católica dice que la traducción es pleris charis o pleris charis. Por ejemplo, el término quejaritomene fue popularizado por un apologista católico llamado Carol Kiden. Y entonces ahí nos dice que ese católico apologista es donde le da el resaltamiento a esa palabra, quejaritomene. Entonces, no, de hecho, si nos vamos al griego original, por ejemplo, dice, y te ponen este texto, Juan 1:14, dice, ahí Cristo, es quejaritomene también. No, Cristo, ahí si nos vamos al texto original griego, ahí habla de pleris haris o pleris charis, ¿sí? Porque, ¿cuál es la respuesta entonces? Que estamos hablando que está hablando quejaritomene en un tiempo verbal, ¿sí? Que inicia en el pasado, continúa en el presente, pero no quiere decir que es más grande que Dios, ni igual, ni nada de eso. O sea, por ejemplo, en el texto dice ahí, Jaire, Quijaritomene. Jaire es un saludo a un rey. Es como decir hola, o hola rey, o hola reina, ¿sí? Y Quijaritomene está dividido en tres partes. Por ejemplo, eh, el Quijaritomene es llena o más llena de gracia sin quitarle lugar a Dios. Por ejemplo, para María es usado como un sustantivo
que es un sustituto como de su nombre, ¿no? Como si fuera la persona misma decirle María, o sea, es algo relativo, ¿no? En lo cual la Biblia al decir estar lleno de gracia solo significa una cosa, que es estar libre del pecado en función de Cristo, o sea, no por su voluntad de ella, sino por Cristo, ¿sí? Entonces, son tres palabras que se conjugan, ¿no? El qué, más, Jaire, más o el jarito, que es el que, jarito, y al último el mene. Entonces, el que es el prefijo de jarito. Una vez, dice, ¿qué es el prefijo de jarito? Que a la vez es el verbo de mene y el sufijo de la palabra. En conclusión, que María fue, es y será por siempre plenamente y completamente colmada y llena de gracia por la acción de Dios eternamente, no por ella, ¿sí? Porque muchos dicen, pero entonces tú estás diciendo que al ser ella llena de gracias por su mérito, no, es por el mérito de Dios, no por ella, ¿sí? La gracia es lo contrario a decir el pecado, ¿no? Por ejemplo, al decir llena, significa que en la etimología, según el diccionario de la RAE, nos dice que la palabra llena significa ocupada hasta el límite, repleto o completo en la octava acepción que le da. Sí, porque hay como más de 8 acepciones que le ponen a la palabra llena. En la octava, hasta la octava dice eso, que significa que es ocupada hasta el límite, repleta o completa. ¿Sí? Entonces, al decir llena de gracia, quiere decir que está totalmente en gracia. Según también eso lo vemos en el diccionario de gramática griega del Nuevo Testamento del autor Blas and de Warner, en la página 175, por si ustedes lo quieren buscar. Ahí nos habla sobre la expresión del quejarito men, dice eso, me cito, dice, es permisible que en la lingüística griega parafrasear la palabra quejarito mene como completamente, perfectamente, perdurablemente dotada de gracia. Ahí está explicando qué significa eso, ¿sí? Entonces, al decir perdurar, ¿qué significa? Significa que subsiste, o sea, que se mantiene en un mismo estado y en el tiempo. O sea, siempre se ha mantenido en ese estado, ¿sí? Entonces, en el caso de Plaris Charis, por ejemplo, es común en el 240, ¿no? Y también en Lucas 2:40 y en Lucas 4:22 habla sobre el charito, ¿sí? O el jarito, que es una gracia en Jesús, pero sin el qué. Entonces, el qué es el complemento, ese es el lleno, ¿sí? O sea, sí estaba en gracia, pero no habla que estaba lleno de, ¿sí? Por ejemplo, dice que va creciendo en gracia ahí en Jesús, ¿sí? Dice, y Jesús va creciendo en gracia, o sea, no estaba lleno. Por eso le ponen un jarito, porque la palabra jarito quiere significar gracia. Entonces dice que iba creciendo en gracia, o sea, no estaba completamente dotado de la gracia. Por eso les decíamos que está apuntando no directamente a la persona, sino indirecto. Por eso no se completa con el que jarito, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando también que había un tiempo presente y no habló de una manera atemporal, o sea, ni en el pasado, presente, ni en el futuro. Entonces también hay, por eso se cae esa premisa. Otro de los conceptos bíblicos es cuando hablan a San Pablo en Efesios 1:6, a Esteban en Efesios 2:8 y en Hechos 6:8, que habla sobre una gracia no permanente, o sea que es temporal. Por eso se le llama como plerisharis o plerisharis, ¿sí? Resumiendo toda esa palabra, pues quiere decir que María participó de una forma pasiva, ¿sí? En el jarito, y que nos dice que María está llena de gracia por voluntad eterna de Dios. Es Dios el autor de su estado de gracia, llena, colmada de gracia. ¿Mm? Y por ejemplo, la prepurificación es un término que se ocupa ahora en la teología oriental, que significa inmaculada concepción. O sea, para la iglesia oriental le llaman así, a ella le llaman la prepurificada, ¿sí? ¿Qué es eso? Que es un término de una concepción inmaculada. Por ejemplo, vamos a ponerlo así en Éxodo 3:5, dice, le dice cuando Dios Padre habla con Moisés, lo llama a través de una zarza ardiente, ¿no? Y aquí en Éxodo 3:5 le dice a él, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. O sea, el lugar que iba a pisar era tierra santa, imagínense. Ahora, si Dios le habló a Moisés para hablarle de una tierra que era santa y que no la podía pisar, ahora imagínense cómo sería el vientre de María, que concibe a su Hijo de Dios mismo. Entonces tendría que ser más inmaculado, ¿no?
Entonces, el magisterio de la Iglesia nos enseña en el catecismo, en el numeral 2676 o 2676, también en el numeral 485 sobre la misión del Espíritu Santo, que está siempre unida y ordenada al Hijo. Por ejemplo, se cita en Juan 16:14, dice, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En el versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí lo afirma que el Espíritu Santo y toda su gracia. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo fue enviado para santificar, por ejemplo, el seno de la Virgen María, ya que pues pertenecía también a él, ¿sí? Y para fecundarlo de una obra divina, que es a través del Espíritu Santo. El Señor es el que da la vida, ¿no? Y ahí es como la concibe a María también, para que así fuera concebido el Hijo Eterno del Padre, por la humanidad que fue tomada suya. Entonces, por último, en conclusión, le di una cita de unos padres apostólicos, los cuales pues tienen un poder muy, muy fuerte porque es desde el siglo II. Y fíjense, además, ¿quién lo va a decir? Dice, por ejemplo, los primeros cristianos del siglo II, a los que yo me voy a citar, por ejemplo, dice que aquí, en este escrito, no es una persona que fue, por ejemplo, como yo, laico, ¿no? O una persona que a lo mejor estaba buscando la verdad en Cristo, sino es una carta con autoridad, que esta carta de autoridad es por parte de presbíteros, diáconos de la ciudad de Acaya, ¿sí? En donde ahí murió San Andrés Mártir, que era el hermano pues de San Pedro el Apóstol, ¿no? El papa de nosotros, de la Iglesia Católica. Y fíjese lo que escriben, ¿no? En ese tiempo. Dice, el primer hombre por la prevaricación del árbol, ahí están hablando de Adán, dice, introdujo la muerte, o sea, que era el pecado, y por esto era necesario al género humano que por la pasión del Redentor, o sea, está hablando ahí en Jesús, como lo decíamos en el otro texto de Romanos, que por un hombre entró la desgracia y por otro entró la salvación. Dice, en el árbol de la cruz, o sea, por uno que extendió en un árbol su mano, pecó, y por la redención de la pasión del hombre que cargó esa cruz, que es el árbol de la cruz, dice, fuese arrojada la muerte, o sea, el pecado, Él nos libera. Entonces dice que había entrado al mundo y porque el primer hombre había sido hecho de la tierra inmaculada. Ahí está, aguas, ahí viene hablando una prefigura del vientre, ¿sí? Dice, entonces dice, el primer hombre había sido hecho de la tierra inmaculada, la había introducido la muerte en el pecado por la prevaricación, o sea, él da el paso para darle a la tierra inmaculada el pecado, ¿sí? Pero entonces ahí va, dice, y fíjense cómo cierra, dice, por eso fue necesario que de una virgen inmaculada, ahí está, de una virgen inmaculada, lo vuelvo a repetir, fue necesario por eso, de que una virgen inmaculada naciese el hombre perfecto, el Hijo de Dios, el que habla sobre el árbol que se quedó en el árbol de la cruz. Entonces, aquí él afirma que dice que de una virgen inmaculada, o sea, ya estaban hablando del tema desde el siglo II, o sea, desde el primer siglo no había problema porque nadie estaba contradiciendo eso. Desde el siglo II empiezan a hacer ese tipo de examinación sobre la Inmaculada Concepción, pero fíjense, ellos ya lo decían, ya había una Inmaculada Virgen, ¿sí? Entonces dice que de ahí nació el hombre perfecto, el Hijo de Dios, y eso es lo que cerramos con el tema. O sea, oficialmente, desde los padres de la iglesia, los primeros que recibieron por los apóstoles la enseñanza apostólica, o sea, ya ellos no tenían problema con mencionar que María fue inmaculada. Entonces, no, ahorita pues no entendemos por qué a través de los años, a pesar del desarrollo que se hizo, como se los planteé desde el principio del video, no entiendo por qué en ese desarrollo aún todavía les queda duda de la Inmaculada Concepción. Obviamente esto no hace resaltar a María como más que Jesús, más que Dios, ni tampoco que está al mismo nivel, para nada. O sea, nosotros lo que hacemos es simplemente dar el concepto de cómo fueron las cosas con una explicación tanto racional como también desde un punto bíblico. Por eso me cité ya en el último en estos textos bíblicos.
como con premisas que ellos dan y contrarrefutándonos con nuestros argumentos bíblicos, para que así nosotros hiciéramos el desarrollo completo. Entonces, aquí cerramos el tema de la Inmaculada Concepción y todo el desarrollo desde el primer video que hicimos hasta este, para que así ya no quede cierta duda y a lo mejor ha de haber otros textos más o a lo mejor otras también premisas por parte de nuestros hermanos no católicos, pero pues obviamente pues se van a ir desarrollando con el paso de los tiempos y también con el estudio, porque también la profundización del estudio nos va llevando y nos va enseñando poco a poco más cosas o nos va determinando ciertos criterios que a lo mejor aquí no quedan tan claros y entonces se van yendo a la confirmación completa, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, pues sin más, hasta aquí llegamos al tema de la Inmaculada Concepción. Espero haya sido de su agrado. A lo mejor este video fue un poco largo, pero es para dar todos los detalles que más se han planteado entre hermanos no católicos y católicos, como una tesis y una antitesis de este tema desarrollado, pues que más que nada es para que ustedes tengan respuesta y sepan dar respuesta también de su fe y de lo que ustedes creen dentro de la Iglesia Católica. Pues ahora sí que si ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda o no les quedó claro algo, pueden ponerlo en la caja de los comentarios, comentarnos, hacernos una pregunta y nosotros con todo gusto se la daremos. Igual, si hay algún hermano no católico que no le quedó claro algún texto, pues se lo volvemos a repetir ahí en la caja de comentarios, o le damos una explicación, con mucho amor, con mucha paciencia, también caridad, para que no lleguemos al punto de pelear ni insultar, porque eso es lo que no nos parece como cristianos, eso no es un espíritu cristiano. Entonces, por eso lo estoy dando con pequeñas definiciones que no moleste a nadie ni que ofenda. Entonces, cualquier cosa, estamos en la caja de los comentarios, den su comentario. Acuérdense darle like, suscribirse y compartir y ver todo el video para que así YouTube nos recomiende y sigamos predicando, porque también ustedes son parte de este sistema apostólico, porque también ustedes evangelizan al compartir. Sin más, nos vemos en la próxima emisión, espero les haya gustado. Y pues con esto finalizamos y cerramos el tiempo de Adviento y de Navidad. Y al final, al otro día saldrá el tema del bautismo de Jesús, que es el que cierra el tiempo de Navidad. Y con eso concluimos para entrar al siguiente paso, que es el tiempo ordinario primero. Entonces, ya con otros temas. Sin más, nos vemos y hasta la próxima. Y nos despedimos dándole gracias a Dios, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Gracias.